En esta oportunidad decidí leer y reseñar la tesis de Ángela Cruz, Desaparecer para ser vista, intersecciones entre obesidad y género. Y dentro de las muchas cosas valiosas que tiene esta tesis, una de las que quiero resaltar es el estilo narrativo en el que construye el análisis y la intervención propia de los discursos alrededor de la obesidad, enmarcado sobre todo en el cuerpo de la mujer y también todos estos discursos que normalizan el cuerpo dentro de unas tallas, unos ideales de salud y unos ideales, por supuesto, de belleza. Como les decía, narrativamente es una tesis muy atractiva y muy rica de leer también porque tiene entradas de diario que dan una mirada muy personal desde los afectos, desde las sensibilidades, pero también desde ese análisis crítico que permite la autoetnografía, que es desde donde también se posiciona y entra esta tesis a irrumpir un montón de discursos acerca de estas lógicas normalizadoras del cuerpo femenino. Ángela entonces va capítulo a capítulo tomando los grandes discursos y biopolíticos, si se quiere, de la normalización del cuerpo femenino en relación con su talla y con el espacio que ocupa. Una de las metáforas que creo que son muy valiosas y muy lindas de la tesis de Ángela justamente radica en que habla de este cuerpo obeso como un cuerpo que ocupa más espacio del que debería. Y justamente ese desaparecer para ser vista, esta metáfora con la que inicia la tesis y que es como el título que rige, tiene que ver justamente con esas economías del cuerpo en relación con el espacio, en donde pareciera que la única forma de ser mujer y de ser reconocida como una mujer bella, atractiva, y todos los discursos que se construyen también desde miradas muy machistas y como patriarcales de los cuerpos femeninos, es a través del desaparecer y el ocupar mucho menos espacio, teniendo cuerpos esbeltos, la delgadez y demás, que evidentemente se sustentan en discursos sobre la salud, que no necesariamente tienen que ver con la salud del cuerpo, sino que también están regidos por un montón de discursos sobre lo estético y sobre la obesidad o la gordura, como unas formas de poco amor propio. Por ejemplo, Ángela también recoge eso en sus entradas de diario, como una persona que no se cuida, que no se quiere y que además se reproducen dentro del ámbito médico de una forma contradictoria. Es decir, por un lado hay problemas médicos y la obesidad es un problema de salud, pero por otro tiene entonces que ver con un estigma de una persona que descuida su apariencia porque no tiene amor propio. En el caso de las mujeres sabemos que esto es completamente recalcado una y otra vez en la sociedad, justamente porque pareciera que la vanidad y como el estar arreglada y demás habla de una mujer que sí se quiere a sí misma, más allá de otros atributos que para esa mujer puedan ser más importantes. Por otro lado, creo que otro de los aportes muy valiosos que hace Ángela en su tesis es localizar estos discursos particularmente en el contexto colombiano y trae todos estos discursos de la narcomujer, de la mujer prepago, de la voluptuosidad, porque entonces ya no es solo en Colombia particularmente el ser delgada, sino que hay unos atributos que son consumibles al ojo masculino, que también tienen que ver con toda esta historia de narcotráfico que pues vemos en muchas de las novelas de Pablo Escobar y Sin tetas y hay paraíso y demás, que instauran también una imagen de mujer muy particular, con senos muy grandes, cola muy grande, cintura muy pequeña. Entonces el asunto ya no solo pasa en el caso del reconocimiento de Ángela de cómo ha sido su experiencia con la obesidad y con esta idea de que la gordura es algo negativo, que ahora, por ejemplo, ha exaltado en discursos acerca de la gordofobia en redes sociales y demás. Hay muchos debates acerca de estas medidas y de estas ideas de tenerle temor a subir un poco de peso o a subir mucho de peso, no solo por las cuestiones de salud, sino por los estigmas sociales que traen. Y en relación con esto es muy interesante cómo lo localizan unos cuerpos muy particulares que están formados por estas narrativas del narco que mencionaba anteriormente. Entonces el asunto ya no es solo el tener que encajar dentro de ese ideal de belleza y de delgadez, sino además de voluptuosidad. Y finalmente lo que ella también resalta es que son discursos que hablan no tanto de la salud de la mujer, sino de la normalización de su cuerpo como un objeto de consumo dentro como de esta estructura capitalista y patriarcal también, en donde es la mirada externa y la mirada del hombre, y acá digamos se entiende como de una forma más amplia que solo el hombre como asociado a lo anatómico, es el que aprueba o desaprueba el cuerpo femenino en relación con el autocuidado, el amor propio que esta persona pueda tener. Creo que esto en las entradas de diario es muy claro. Creo que el reto de la autoetnografía justamente es poder, claro, ponerse como objeto de estudio, objeto de investigación, pero mantener también esa personalidad y esa intimidad que logra la narración autoetnográfica en el propio ejercicio de su escritura. La autoetnografía como metodología, como estilo de narración, como lente para aproximarse a un objeto, creo que
es muy valiosa en estos temas que nos atraviesan literalmente, que nos pasan por el cuerpo también, porque permite desde las cosas chiquitas que uno creería que están desconectadas de lo demás o que tienen algún tipo de relación pero realmente no se imbrican o no logran intervenir como estos grandes discursos. En la autoetnografía vemos que sí hay una relación y que además sí es posible intervenir desde las prácticas cotidianas y desde las prácticas de lo íntimo, entendiendo justamente que eso íntimo está atravesado por los discursos y por la política, que tampoco es ajena a la intimidad de las personas, ni es objetiva, ni es neutral. Finalmente, justamente esta apuesta de la autoetnografía pone en crisis y en cuestión estos discursos que creo que sobre todo en la obesidad, desde lo medicalizado, han sido completamente normalizados y en una sociedad como la nuestra, en donde claro hay problemas de alimentación y demás por las condiciones socioeconómicas, el asunto de la obesidad no pasa necesariamente por la preocupación por el otro de su estado de salud, sino realmente por unos estigmas y unos estereotipos que terminan en tener fobia a engordar. Asimismo, lo que ella señala desde el feminismo gordo y desde el activismo, digamos, feminista desde estos campos es que usualmente las únicas mujeres que adquieren también representación son mujeres delgadas y estéticamente agradables a los ojos de la sociedad. Y justamente esos sentimientos que vienen desde socialmente y también, digamos, personalmente acerca de la gordofobia, de la gordura y de la obesidad, como un estigma con el que se carga en el cuerpo y que es visible en el cuerpo, más el exceso de medicalización, hace que sea muy distinto hablar de la gordura que vivir la gordura, por ejemplo, pero también hace que todo como mujeres no importe a lo que tengamos que someternos desde que cumplamos con esa ideal de la delgadez. Y eso no significa que la delgadez sea salud, teniendo en cuenta también que esto recae en problemas de anorexia y otros trastornos alimenticios. Pero finalmente, para concluir, creo que la tesis de Ángela logra poner un problema que es cotidiano, que nos atraviesa a todas, desde una perspectiva crítica y también exponiéndose ella desde su experiencia de vida, desde un diario íntimo que lleva a través de todos unos procesos que se hizo para adelgazar y que justamente lo que muestran es que esos grandes discursos también deben ser intervenidos, sobre todo los de la medicalización y los discursos médicos que buscan normalizar los cuerpos sin dejar de tener en cuenta como que hay unos asuntos que las personas que padecen o que son diagnosticadas más bien con obesidad tienen que vivir y que terminan siendo muy dolorosos, no solo por las condiciones físicas del cuerpo, sino sobre todo por los discursos estigmatizadores que se tejen alrededor.